hay que aprovecharla. Hace 20 años que yo soy médico y al igual que ustedes, la gran mayoría de ustedes que están en este momento en la etapa de pregrado, en algún estadio de su formación de estudiantes, hay que aprovecharla en el sentido que mientras uno no salga, doctor, tiene la oportunidad de aprender y de hacer las cosas todavía sin responsabilidad. Sin responsabilidad legal me refiero. Y antes que la gripe española lo hizo la peste negra. Estas pandemias han hecho que entendamos el mundo y que pasamos a hacer las cosas de una manera diferente. Comenzamos este año con muchos objetivos, con muchas metas, llegamos de vacaciones y escuchábamos a la distancia que había un problema muy lejano. Parecía muy lejano en realidad porque estaba al otro lado del mundo. De repente este problema del coronavirus, el nuevo coronavirus con la enfermedad del COVID-19, se nos fue acercando para en estos momentos tenernos sitiados en nuestras casas, sitiados en nuestras ciudades. Estamos en un momento donde nos enfrentamos a un enemigo que es invisible y lamentablemente no tenemos armas para este enemigo. Nos queda, como prestadores de salud, como individuos de una sociedad, mantener el aislamiento, las medidas de cuarentena, que son situaciones probadas que nos van a disminuir la probabilidad de tener bajas en esta situación especial que vivimos. Decía que nos tenemos que acostumbrar a vivir esto. Esto es un enemigo nuevo, un enemigo invisible. Pero si ustedes se fijan, tenemos enemigos con los que hemos estado conviviendo siempre. Es así que hoy les voy a hablar de la hipertensión arterial, que la hipertensión arterial es un enemigo silencioso. Algunos le llaman el asesino silencioso. Se estima que la población mundial a marzo de este año oscilaba en 7.525 millones de personas. Imagínense que el 20% de esta población mundial es hipertenso, lo que quiere decir aproximadamente 1.525 millones de personas son hipertensas. Y lo que es más grave, solo la mitad o menos de la mitad sabe que es hipertenso. La hipertensión es un enemigo silencioso porque provoca daño crónico en órganos nobles como el corazón, el cerebro, los pulmones y el riñón. La mayoría de las veces lo hace de forma solapada y silenciosa, lenta pero progresiva, y cuando aparece el daño ya es muy tarde y muchas veces irreversible. Entonces, los prestadores de salud, seamos estudiantes de medicina, seamos técnicos en enfermería, seamos médicos, seamos bioquímicos, dentistas u otros prestadores de la salud, tenemos que incidir en esta patología para poder cambiar el pronóstico de las enfermedades. Haciendo un diagnóstico precoz, optimizando un tratamiento, podemos evitar la enfermedad, el establecimiento de la enfermedad y evitar que éste se presente con complicaciones. La hipertensión no es nada más que la elevación sostenida de la presión arterial sistólica o diastólica. Afecta, como dijimos en un principio, a una gran proporción de la población adulta y está relacionada directamente
y exponencialmente con el grado de hipertensión. La morbimortalidad se asocia exponencialmente al grado. Cuanto más hipertenso y cuanto más tiempo es hipertenso un individuo, mayor riesgo de enfermarse y morir tiene. Operativamente decimos que una hipertensión, o se dice que un individuo es hipertenso cuando tiene una presión igual o mayor a 140 milímetros de mercurio de sistólica y 90 milímetros de mercurio de presión diastólica o ambas. Existen varias clasificaciones. Esta que les muestro es óptima para pregrado. En la actualidad el JNC 8 ya ha modificado un poco esta clasificación, pero la mantengo esta en pregrado porque me parece bastante práctica, donde clasifica la hipertensión como una presión óptima cuando es menos de 120 milímetros de mercurio de sistólica y menos de 80 milímetros de mercurio de diastólica. Se dice que es normal cuando llega la presión sistólica hasta 129 milímetros de mercurio y la diastólica hasta 84 milímetros de mercurio. Es así que clasifican hipertensión grado 1 cuando llega hasta 159, en grado 1 de diastólica hasta 99 y en grado 3 cuando es mayor a 180 de sistólica y mayor a 110 de diastólica. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nos ayuda a clasificar el riesgo y nos ayuda a clasificar el tratamiento que vamos a optimizar en el paciente. Quiero hacer hincapié que la presentación de hoy día se va a basar netamente en el diagnóstico de la hipertensión arterial. Y aquí la hipertensión arterial es un tema bastante amplio y podemos hablar en clases sucesivas, en webinars sucesivas, acerca del tratamiento y hablar de hipertensión secundaria. En este caso, en esta presentación, en este webinar, vamos a presentar netamente el diagnóstico de la hipertensión. Epidemiológicamente les dije que afectaba al 20% de la población, lo que significa que es un trastorno crónico de salud más prevalente. No existe un trastorno de salud más prevalente que el que la hipertensión, ya que afecta al 20% de la población mundial. Y fíjense que es mucho más prevalente, es decir, casos nuevos y viejos, cuanto más añoso es el individuo. La prevalencia es menor en individuos de menos de 30 años porque es más raro encontrar hipertensión en individuos jóvenes y es bastante más alta, llegando a casi el 80% en mayores de 80 años. Pero fíjense la importancia de esto. Este gráfico, que ya tiene sus años, pero que me pareció muy bonito y por eso lo en esta diapositiva, hace una comparación en los diferentes países latinoamericanos, no está el nuestro, donde la prevalencia de hipertensión es más o menos la misma, aproximadamente 30% de la población. Pero fíjense lo que es importante, la conciencia de hipertensión, es decir, individuos que tienen hipertensión y saben que tienen hipertensión, solamente es la mitad e incluso un tercio de los pacientes. Pero vamos más adelante. De estos individuos que son hipertensos, ¿ya? Solamente trata menos de la mitad su presión. De los que saben que son hipertensos, están en tratamiento menos de la mitad. Y más aún, más grave aún, solamente el 20 o 30% de los individuos que saben que son hipertensos, de los individuos que tratan su hipertensión, solamente el 20% han controlado su hipertensión. Porque no es lo mismo ser hipertenso y tomar medicamentos que estar tomando los medicamentos adecuados y la hipertensión esté controlada. Entonces, existen dos tipos de hipertensión. Una la llamada hipertensión primaria, que antiguamente los famosos semiólogos la llamaban hipertensión esencial, porque se decía que era esencial para mantener la perfusión, pero se sabe que es una hipertensión que causa igual daño. Hipertensión primaria se llama así porque no tiene causa específica y corresponde al 90% de los casos de hipertensión en general.
donde las cifras tensionales están constantemente elevadas sobre los valores normales sin una causa conocida. Por otro lado, un 10% de las causas de hipertensión corresponden a causas tratables, más bien causas secundarias y potencialmente tratables de hipertensión, como es el feocromocitoma, el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, algunas enfermedades renovasculares que se tratan, que causan hipertensión y característicamente afectan a personas más jóvenes y son potencialmente curables, a diferencia de la hipertensión primaria que solamente se controla. En las diapositivas que van a seguir nos vamos a referir a la hipertensión primaria en general. Entonces, ¿por qué aparece la hipertensión sin causa evidente o hipertensión primaria? Dice que tiene una predisposición genética porque se sabe que individuos, hijos de padres hipertensos, tienen mayor prevalencia de hipertensión. Existen factores ambientales que contribuyen a esto, como el progreso, la ingesta calórica elevada, bajo consumo energético y la hiperactividad simpática asociada, también influyen en desarrollar la hipertensión. Factores dietéticos como la ingesta de comida rápida con abundancia de grasas saturadas y elevado consumo de sal influye en la génesis de la hipertensión. La hiperactividad simpática, estamos en sociedad hasta hace poco, donde corríamos a paso acelerado al trabajo, teníamos compromisos, esta actividad simpática de estrés crónico mental promovía que aumente nuestras cifras tensionales. Además, existen factores de la hiperactividad simpática que dependen de los receptores por una disfunción de los mismos. También el sistema renina-angiotensina está implicado en la retención de agua y sal y vasoconstricción de todo el sistema vascular periférico que contribuye a la génesis de la hipertensión en estos individuos. ¿Hay disfunción endotelial? Sí, donde hay una incapacidad de los individuos predispuestos a reparar el daño de las células endoteliales. Hay un desequilibrio intrínseco entre la producción de sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico y sustancias vasoconstrictoras. Hay cambios estructurales que tienen los individuos hipertensos, como la rarefacción capilar, la hipertrofia de la capa media de las arterias, que hacen que estos individuos tengan presiones más elevadas, los individuos hipertensos. Con mucho, el acto que más realizamos en la medicina, tanto en pregrado como en pregrado, es medir la presión. Cuando uno es estudiante de medicina, uno anda en la bolsa con su tensiómetro y su fonendo. Y siempre, como estudiante de medicina o como médico recién formado, está la vecina, el vecino, el primo, el sobrino, la abuela, el conocido, el amigo que le pide que uno le mida la presión. El acto de medir la presión es un acto bastante común, lo que no quiere decir que sea bien realizado. En las próximas diapositivas trataré de dar tips importantes para la hora de tomar decisiones al momento de medir la presión y hacerlo de manera óptima. La medida de la presión se la puede hacer en el entorno clínico, asociando a equipos que se utilizan para medir la presión, de los cuales uno podría elegir uno u otro. La técnica de la medición de presión en el consultorio, en el entorno clínico, debería hacerse con un tensiómetro de columna de mercurio, que es este de acá. Cada vez los vemos menos. Es el que está validado, el que debería usarse, sin desmerecer el uso del tensiómetro aneroide, que tiene una aguja y cuando está bien calibrado realiza la medición de la presión de manera óptima. Y en la actualidad se puede utilizar el método automático también con equipos automatizados que lo que hacen es medir de manera oscilométrica el área bajo la curva y hacer un cálculo de la presión bastante fidedigno
si el equipo es validado y certificado por alguna sociedad o alguna empresa que califica y valida estos equipos. ¿A qué me refiero esto? Porque no es lo mismo comprarse un equipo automatizado en el comercio de la esquina que un equipo automatizado que uno lo compra en una farmacia o una distribuidora de equipos médicos. En esta última fase vamos a ver que estos equipos validados por empresas de control de calidad son los que verdaderamente están validados y homologados para medir la presión. Entonces, al momento de nosotros enfrentarnos para medir con el paciente, para medir la presión, tenemos que tener claro que podemos utilizar un tensiómetro con columna de mercurio, un tensiómetro o en fin manómetro de aneroide, o un tensiómetro que es automático, que tiene que ser validado, tiene que ser de marca, que tiene que ser controlado y homologado por una empresa que certifique esto. A manera de ejemplo, en Bolivia existe el INNORCA, que es el Instituto Boliviano de Norma y Calidad. En Brasil existe el INMETRO, en Estados Unidos la FDA, etcétera, que son instancias ya que validan y certifican la calidad de estos equipos, que es muy importante tomar en cuenta al momento de hacer la medición de un dato que va a influir en el diagnóstico y el tratamiento de un individuo. Existen condiciones que son importantes y que a menudo se la dejan de lado al momento de medir la presión de un paciente. Es importante que el paciente no le tomemos la presión tras que se sienta frente a nosotros y nos enfrentamos. Debemos esperar algunos minutos para que haya una relajación física y mental. Evitar que el individuo haya realizado por lo menos los 5 a 10 minutos antes un ejercicio médico, ejercicio físico previo, que no tenga que no esté en posición incómoda, que no haya tomado café, que no haya tomado algún otro medicamento, que esté en una circunstancia de tranquilidad, como dije, mental y reposo físico. Es importante que el paciente no nos tenga miedo, porque si el paciente crea una ansiedad y no llega a tener la empatía con el interlocutor, en este caso el médico o el estudiante de medicina, va a quedarse tenso, va a quedar ansioso, lo cual va a incidir en el resultado de la medición de presión de este individuo. Existen también detalles técnicos que son muy importantes a considerar, como el tamaño del manguito. No va a ser la bolsa que insufla el manguito que se coloca alrededor del brazo, tiene que estar colocado adecuadamente y, más importante, tiene que ser adecuado en diámetro para el tipo de paciente. No vamos a medir a un paciente adulto con un manguito de niño, ni viceversa. O lo que es peor, y ocurre habitualmente, que medimos con un manguito de adulto de 32 centímetros habitualmente a una persona obesa, lo que nos va a alterar totalmente el resultado. No vamos a entrar en detalles en la técnica ocultatoria de medir porque no compete, escapa a los objetivos de este webinar, pero sí recalcar que al momento de medir la presión tenemos que estar concentrados en hacer el procedimiento de manera que éste sea lo más fiable posible. Sabemos que existen una serie de factores que los comenté en las palabras anteriores que influyen en los resultados de esta medición y la reproductibilidad de esta medición. Es para eso que, aparte de la medición en el consultorio, que es la medición en el entorno clínico, con el tiempo han aparecido otras formas de medición de la presión que se las puede hacer ya no en el entorno clínico. Son las mediciones que se hacen en el entorno no clínico, en el domicilio y en el desarrollo de la vida cotidiana de los individuos. La medición ambulatoria
de la presión arterial o la automedida de la presión arterial residencial, como en este caso de la figura donde el individuo, el paciente, realiza la medición, automedición en domicilio con un equipo validado y va registrando los episodios de presión según una tabla que el médico le extiende, nos va a ayudar bastante porque correlaciona mejor las cifras tensionales y la afección probable de los órganos diana y por ende la mortalidad. Esta automedición residencial de la presión arterial, el término AMPA quiere decir automedición de la presión arterial o AMRPA quiere decir automedición residencial de la presión arterial, se la puede realizar, se la puede mandar a hacer a nuestro paciente previamente, conversar sobre la forma de hacerlo, explicarle claramente y darle una tabla para que él nos traiga los resultados y nosotros podamos hacer una media. Y esta media se va a correlacionar bastante mejor con la posibilidad de afectación de órganos diana y mortalidad, teniendo un límite normal de 130-85 para abajo. ¿Qué es importante con esto? Que evita el fenómeno de bata blanca. El fenómeno de bata blanca es la hipertensión aislada en la consulta. Son pacientes que tienen presión alta ya en el consultorio, pero cuando le hacemos la monitorización ambulatoria o la automedición de la presión en la casa, en el domicilio, encontramos que no tienen presión alta. Entonces, la automedición de la presión arterial evita este fenómeno de bata blanca. Otra forma de hacer la medición es la monitorización ambulatoria de la presión arterial, que eso se realiza con equipos especiales. Este es el MAPA, es un aparato de presión bastante pequeño que tiene un software ya que permite medir y acumular en un grabador, en un cartón de memoria, datos de la presión que se setean de 15 en 15 minutos durante el día para darnos una media de las mediciones de presión durante la vigilia del individuo cuando estén despiertos, durante la noche cuando duerme o descansa, o la medición global, una media de la medición de las 24 horas. Esto se correlaciona mejor con el pronóstico cardiovascular que la medida, que la automedición de la presión arterial y que la presión medida en el consultorio, lo cual nos va a permitir diagnosticar o descartar el fenómeno de bata blanca o la hipertensión enmascarada. ¿Qué es la hipertensión enmascarada? Es la hipertensión que es aislada o ambulatoria, ¿ya? Que es aquella hipertensión que el individuo va al consultorio, se mide la presión y la presión está normal, pero cuando uno le hace una automedición de la presión arterial o un mapa, una medición ambulatoria de la presión arterial, encontramos que el individuo es hipertenso. Entonces, de aquí salen dos conceptos que son importantes, ¿ya? Que una es la hipertensión aislada en consulta o hipertensión de bata blanca, donde los pacientes tienen valores normales de presión en la vida diaria, pero sí tienen valores de presión altos solamente en la consulta. Alcanza al 15 a 30% de los pacientes. Tiene un pronóstico mejor que los que tienen una hipertensión sostenida, pero hay que tener cuidado porque no va a hacer pensar que este paciente o va a predecir que este paciente va a desarrollar más adelante en el futuro hipertensión. Estos individuos que tienen hipertensión de bata blanca, es decir, hipertensión que solo cuando se van a medir la presión con el médico, tienen un mayor riesgo cardiovascular que la normotensión verdadera en el seguimiento a largo plazo. Por otro lado, la hipertensión ambulatoria o hipertensión enmascarada, como les dije anteriormente, es aquella hipertensión que encontramos en el individuo cuando le hacemos una monitorización ambulatoria de la presión arterial. Y vemos que el resultado da que la presión está alterada. Pero cuando la medimos en el consultorio, la presión está normal o está incluso baja. Esto es más raro, tiene una prevalencia de solamente 5 al 10%, pero se asocia a mayor lesión
de órgano diario. Claro, obvio, porque el paciente está casi todo el día hipertenso, excepto cuando va al médico a medirse la presión. Es una condición de peor pronóstico porque solo se puede diagnosticar con el MAPA o el AMPA. Entonces, hay que saber que el diagnóstico de la hipertensión no debería basarse en todos los casos solamente en la medida aislada de la presión en la consulta. La técnica más importante, el gold estándar para hacer diagnóstico de hipertensión es el MAPA, porque tiene excelente correlación pronóstica y permite, como dijimos anteriormente, descartar la hipertensión aislada de la consulta, que es la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. ¿Cuáles son los valores del MAPA para decir que este individuo es hipertenso o es normotenso cuando encontramos valores menores a 135-85 en vigilia? Es normal. En el periodo nocturno de descanso, menos de 120-70 milímetros de mercurio es normal. Y un promedio de menor a 130-80 en 24 horas es también normal. Pero, ¿qué complicaciones tiene la hipertensión? Si dijimos que gran parte de los hipertensos en un principio no son sintomáticos, no tienen síntomas, es cierto, pero cuando lo tienen síntomas son terriblemente graves. Complicaciones cardíacas como que duplica el riesgo de cardiopatía isquémica, triplica el riesgo de insuficiencia cardíaca, aumenta el riesgo de demencia. A nivel del sistema nervioso central, es el principal factor de riesgo para el desarrollo de accidentes cerebrovasculares. Uno podría pensar, sí, es obvio, accidentes cerebrovasculares del tipo hemorrágico, sí, también los de tipo isquémico. Aumenta como un factor de riesgo principal los accidentes vasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, y puede producir encefalopatía hipertensiva. Además, es un precursor y del daño renal por hipertensión que se llama nefroangioesclerosis. Ahora que está de moda, que hemos visto y que hemos sido bombardeados de noticias acerca de las manifestaciones y afecciones que produce la pandemia del COVID, hemos visto una fila de artículos, algunos más relevantes que otros, de afectaciones del COVID, del SARS-CoV-2 a través de la enfermedad COVID-19 a diferentes órganos. Y salió en febrero-marzo de este año un artículo donde se discutía el potencial uso dañino de los antihipertensivos al potencialmente aumentar el riesgo y la gravedad de las infecciones por el COVID. Esto se basaba en que fisiopatológicamente el SARS-CoV-2 se une o ingresa al cuerpo a través de las células de los receptores de la angiotensina 2, de los receptores de angiotensina 2 que están a nivel del pulmón. Entonces, al bloquear nosotros con los bloqueadores de los receptores de la angiotensina, se supone que podríamos tener una sobreexpresión de estos receptores y hacer que la infección por el COVID sea más grave o potencialmente más letal. Pero la evidencia actual de esta hipótesis plantea que no podemos nosotros suspender el tratamiento ni desaconsejar el tratamiento con fármacos antihipertensivos de la familia de los bloqueadores de los receptores de angiotensina ante una hipótesis que tiene que ser probada. Les comento este detalle, este cápite, porque han salido una serie de comentarios en revistas no especializadas donde hablan del potencial efecto dañino de los antihipertensivos en la enfermedad del COVID-2. De manera que como es una hipótesis donde hipotéticamente habría una sobreexpresión de los receptores ECA2 en el pulmón,
lo que podría producir un aumento de la infectividad y la gravedad de los pacientes COVID-19 que usan estos fármacos. Las sociedades de cardiología, las sociedades de hipertensión han de manera categórica planteado que esto no es así, que simplemente se trata de una hipótesis que tiene que ser probada y desaconsejan el suspender estos tratamientos basados en esta hipotética afectación más importante en pacientes que utilizan tratamientos de antihipertensivos, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, para concluir, no se puede suspender los fármacos antihipertensivos basados en una hipótesis hasta el momento no comprobada. ¿Por qué? Por algo que es muy importante, el daño colateral. El COVID, la pandemia que estamos sufriendo en este momento, mata bastante. Todos los días vimos reportes de determinado número de muertos en diferentes países, algunos que ya van en disminución, otros que van potencialmente en aumento. Pero hay que darse cuenta que no solo el COVID produce la muerte. El daño colateral que provoca el COVID también está matando y quizás mucho más. ¿A qué me refiero con esto? Que los hospitales abarrotados, la dificultad para acceder a los medicamentos, la falta de la disminución en la disponibilidad de médicos hace que se muera más gente por accidentes vasculares, por infartos, por infecciones, por cánceres no tratados. Entonces, como prestadores de salud, en alguna de sus etapas, nosotros tenemos que tratar de evitar este daño colateral que tiene la pandemia. Para terminar, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a plantear un caso que lo hago en clase siempre, que me parece bastante gráfico, de un individuo de 54 años que consultó a su médico para un chequeo general, no tiene síntomas, es una entrevista de trabajo para optar a un cargo. El examen físico es normal, la presión es medida en 2 oportunidades, da una media de 117 por 78 milímetros de mercurio. Tiene exámenes normales excepto un electrocardiograma con sobrecarga ventricular izquierda, ¿ya? Y se le realiza por este motivo un ecocardiograma que muestra que tiene una hipertrofia ventricular izquierda, por lo cual su médico le solicita un mapa, que es una monitorización ambulatoria de la presión arterial, donde encontramos los resultados que tiene una presión media de 24 horas de 131,80, una presión media en vigilia de 154,82, una presión nocturna de 110,63. Pregunto si este paciente, según lo que aprendimos en este web, hipertensión enmascarada, tiene hipertensión de bata blanca o tiene solamente hipertensión. ¿Alguna pregunta? Sesión ambulatoria de la presión arterial, donde encontramos los resultados de 24 horas. Ahora sí. ¿Alguna pregunta? Patricia, que levante la mano y usted le activa su micrófono a las personas que quieren hacer alguna pregunta. ¿Aló?
Hola, doctor. Ahora sí. Le voy a pasar a habilitar el micrófono. Tu, tu, tu. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Buenas tardes. Voy a responder algunas preguntas. No escuchaba alguna de ellas, pero estoy leyendo en el chat. Dice cómo se mide la presión media. La presión arterial media sale de un cálculo, de una ecuación que es la presión sistólica más 2 por la presión diastólica dividido entre 3. Es una ecuación. Habitualmente no la hacemos, habitualmente lo hacen los equipos, los monitores, lo hacen en una ecuación matemática, ¿ya? Pero el detalle importante es que la presión arterial media es la que nos sirve para saber la presión de perfusión, especialmente la presión de perfusión cerebral. Ya uno dice que una presión arterial media adecuada es por encima de 80 milímetros de mercurio, por encima de 70-80 milímetros de mercurio de presión arterial media debería ser lo ideal. Menos que eso no es lo óptimo. Dice otra pregunta, quería saber si la influencia tiene la fiebre reumática en la hipertensión. No, ninguna influencia directa, aunque sí los pacientes que tienen fiebre reumática y que toman algunos medicamentos sí pueden influir en elevar la presión. Una pregunta muy importante de Adriana Torrico, ya, que menciona, dice, doctor, ¿cómo sería un tratamiento no farmacológico de la presión? Muy importante la pregunta. El tratamiento no farmacológico de la presión es un tratamiento que debemos instituir en todos los pacientes. No quiere decir que un paciente que sea hipertenso, que le vamos a prescribir un fármaco, vamos a quedarnos tranquilos. Es la mitad del tratamiento, porque la otra mitad, y quizá muy importante, como los fármacos, es el tratamiento no farmacológico. ¿Qué quiere decir esto? No beber alcohol, reducir la sal, practicar ejercicios por lo menos 5 veces a la semana, si no se puede 3 veces a la semana, bajar de peso, no tomar estimulantes como café, té, Coca-Cola, Red Bull, etcétera, que aumentan la presión. Una dieta baja en calorías también es muy importante como tratamiento no farmacológico. Si juntamos que suspendemos el alcohol, no fumamos, practicamos regularmente ejercicios 3 a 5 veces por semana, bajamos de peso, no consumimos grasas y tampoco estimulantes como el café, vamos a ver que nuestro paciente va a disminuir la presión en 40 milímetros de mercurio. Dependiendo del caso, eso lo podemos ver en otro webinar, dependiendo del estadio de la presión, las medidas higiénico-dietéticas, el tratamiento no farmacológico de la presión arterial puede ser suficiente. Dependiendo del estadio del individuo de la presión, uno solamente le puede prescribir medidas higiénico-dietéticas que reducen la presión antes de darle tratamiento farmacológico. La indicación específica de tratamiento farmacológico va a depender del estadio de presión y de las comorbilidades, es decir, si el individuo tiene alguna otra enfermedad que aumente su riesgo cardiovascular para decidir el tratamiento. A manera de ejemplo, no es el motivo de este webinar, si un individuo tiene una hipertensión grado 3, es decir, mayor de 180 a 110 milímetros de mercurio, hay que tratarlo inmediatamente. Si un individuo tiene presiones de 145, 95, pero es diabético, hay que tratarlo. Si un individuo viene al consultorio, no tiene ninguna otra comorbilidad y tiene 145, 95, todavía podemos esperar, le damos medidas higiénico-dietéticas y lo controlamos. Hay una pregunta, dice, ¿por qué los individuos hipertensos deben dejar de consumir sal? El mecanismo fisiopatológico de la hipertensión termina en la retención de agua y sal. Si nosotros aumentamos el consumo de sal, vamos a aumentar la retención hidrosalina y por ende
aumentar las cifras tensionales. Dice otra pregunta, dentro de los síntomas y signos de la hipertensión, ¿cuándo son más prevalentes? Eso es relativo. Todos los días vemos a alguien en la consulta, en la emergencia, el mismo vecino que dice, doctor, tengo cefalea y probablemente tengo la presión. Sí, uno de los signos o síntomas de la hipertensión pueden ser la cefalea, pero hay gente que tiene cefalea como la que tengo yo hoy y no tengo hipertensión, mi presión es 110/60, ¿ya? Pero tengo mucha cefalea. No quiere decir que sea esto. Y hay personas que tienen cefalea intensa y están asociadas a cifras tensionales muy altas y complicadas incluso ya con accidente vascular. Dice, durante el mapa de 24 horas, ¿cómo son los intervalos de presión que debe realizar el paciente en casa? El mapa es un programa, el aparato del último que les mostré, uno setea para mediciones de 15 en 15 minutos durante el día y durante la noche de 30 en 30 minutos. Es como habitualmente lo hacemos. Puede ser, dependiendo del paciente, que uno setee de hora en hora durante el día y de cada 2 horas durante la noche. Eso uno lo puede setear mediante el programa. Ahora, en la medición, la automedición de la presión residencial, uno habitualmente le pide al paciente que mida 4 a 6 veces al día la presión y registre. No vas a sacar nada de mi cuarto, gorda. Tengo otra pregunta que acaba de llegar, me dice, buenas tardes, doctor. Una persona que sufre constantemente de angina de pecho, ¿es probable que sea hipertenso? No necesariamente. La hipertensión se asocia a cardiopatía isquémica, aumenta la probabilidad de cardiopatía isquémica, pero no quiere decir que una persona que tiene ANGOR sea necesariamente hipertenso. Son situaciones que pueden ir de la mano, sí, pero no son necesariamente relacionadas. Dice otra pregunta. ¿Cuál es el mejor horario para medirse la presión? Uno tiene que hacerlo para que tenga validez, tiene que medirla varias veces al día, en la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche, por lo menos para que tenga una validez. Validez importante, porque no es lo mismo medirse una sola vez al día y para poder tomar una decisión importante tenemos que hacer una curva de la presión, sabiendo que especialmente en horas de la mañana y en horas de la noche la presión, cuando uno no está en reposo, es un poco más alta que cuando uno está en reposo. Es decir, que cuando estén durmiendo debería bajar por lo menos del 10 al 20%. Otra pregunta dice, buenas tardes, doctor, ¿el AMPA es un sinónimo de curva de presión? No es un sinónimo de curva de presión, pero es hacemos una curva de presión de tener un determinado número de mediciones y nosotros hacemos una curva que podemos graficarla y medir y tomar decisiones en relación a este determinado número de mediciones que tenemos en un papel, en una tabla. Perdón, aquí me pareció ver algo. Voy a tratar de responder alguna otra. Solo un segundito. Claro que sí. Aquí una pregunta que me la lanza Jenny, perdón. Dice, con el aumento del sedentarismo por la cuarentena social y siendo este un predisponente del aumento de peso, ¿podría haberse aumentado los niveles de hipertensión en la población? Claro que sí. La cantidad de estímulos visuales y auditivos que tenemos, que nos llegan por el WhatsApp, por la televisión, por internet, directamente nos tiene bastante tenso. La imposibilidad de realizar la actividad que normalmente la realizamos de trabajo
y la actividad física que hacíamos ocasionalmente aumenta los kilos que ya teníamos previamente, lo cual va aumentando, y la ingesta calórica de estar en inactividad va aumentando las cifras tensionales. Aumenta el riesgo. Hay una pregunta que dice, ¿qué ejercicios debemos hacer? En realidad los pacientes hipertensos tienen que hacer ejercicios aeróbicos, cardio, que no sean extenuantes, porque estos favorecen, más bien disminuyen la presión. Los ejercicios extenuantes como pesas, ejercicios con mucho peso, elevan la presión y pueden incluso desencadenar complicaciones en los individuos hipertensos. Está indicado el ejercicio aeróbico en los pacientes que son hipertensos. Hay una pregunta que es importante, dice Yusara Rodríguez, ¿qué hacer con la persona que tenga COVID-19 si empeora con su medicamento de hipertensión? La recomendación es lo que les dije, la recomendación es mantener el tratamiento antihipertensivo, no podemos modificarlo. El tratamiento antihipertensivo es una cosa y el manejo del COVID es otro. Tenemos que mantener el tratamiento antihipertensivo, independiente de cuál sea. Hay un detalle importante, Ayrton pregunta cuál es la mejor forma de controlar la hipertensión en los pacientes diabéticos con diabetes no controlada. Un detalle importante de mencionar en este acápite sobre esta pregunta es que el paciente diabético, más que cualquier otro, tiene que tener cifras tensionales controladas, tiene que tener una hipertensión controlada, porque aumenta la probabilidad de daño renal, pero terriblemente, y complicaciones cardiovasculares, complicaciones cerebrovasculares en pacientes diabéticos hipertensos no controlados. El paciente diabético, por definición, tiene que tener presiones arteriales por debajo de 130/80. Sí o sí. Les comenté en algún momento que el individuo que para el momento de tomar la decisión de tratar a un paciente cuenta mucho las comorbilidades que tenga, y la más importante de todas es la presencia o ausencia de diabetes. Si un individuo es hipertenso y es diabético, tiene que comenzar a controlar esa presión farmacológicamente, además de las medidas higiénico-dietéticas comentadas. Hay una pregunta que dice Rubiño, ¿a partir de qué momento uno va a cambiar de antihipertensivo? Siempre podemos hablarlo en otro webinar, hay pautas de cómo comenzar dependiendo de la comorbilidad y el estadio de hipertensión del paciente. Generalmente uno utiliza un fármaco o dos fármacos y alcanza su dosis máxima, y recién después de la dosis máxima de este fármaco se cambia de familia o asocia a otro fármaco antihipertensivo. Lo peor que uno puede hacer es prescribir un fármaco antihipertensivo y porque no se controló la presión cambiarle a otro cuando no alcanzó la dosis máxima o no lo asoció. Pero eso es relativo dependiendo del estadio y las comorbilidades. Dice si la presión corporal se altera con la temperatura corporal. No, en general no. En general los pacientes ni con la temperatura ambiente. Hay gente que me dice, mi presión en el consultorio me dice, mi presión está alta, doctor, es porque está haciendo mucho calor afuera. No tiene nada que ver. O porque me comí un churrasco ayer y estaba muy salado, tampoco tiene nada que ver. La sal en general aumenta la presión, pero no por el hecho de comerme un churrasco ayer vaya a ser hipertenso. Generalmente ese es un justificativo que da el paciente para que uno lo encuentre hipertenso.
lo que uno tiene que ver es más allá, es ver una media de las presiones de este individuo y tratarlo. Quiero recalcar esto, lo que vimos, que solamente 30, a ver, la hipertensión afecta al 30% de nuestra población, ¿ya? 20-30% de nuestra población, dependiendo de qué país estemos viendo, uno. Segundo, solo de ese 20-30%, solo la mitad sabe que está hipertenso. De esos individuos, de esa mitad que sabe que está hipertenso, solamente la mitad que lo trata, solamente el 20% está controlado. Así de grave. Otra pregunta, Jeffiner dice, ¿cuáles son los riesgos de un paciente con hipertiroidismo de desarrollar hipertensión? En general, provoca más, el hipertiroidismo provoca más arritmias que hipertensión, pero sí, en caso de una tormenta tiroidea, puede desarrollar crisis graves de hipertensión. Buenas tardes, Toñico. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, en vista que no hay otra pregunta, les quiero agradecer, Patricia y el moderador, gracias por la paciencia y un poquito de demora en comenzar esto, a la nutrida concurrencia a este webinar. Entonces, la idea es que podamos hacerlo en más oportunidades. La Federación Internacional de Estudiantes de Medicina, a través de Patricia, su representante en Bolivia, la vemos ahí, nos ha invitado, les agradezco la invitación. Yo como docente soy un amante de la docencia, estoy dispuesto a ayudarlo en lo que necesita. Solo necesito un poquito de tiempo para organizarme, le estuve dando vueltas a Patricia varios días, pero al final marcamos el webinar. Podemos hablar de hipertensión, continuar acerca del tratamiento, ver otro tema, ustedes eligen. Insisto, ¿Me logra escuchar? insisto que te escucho alto y claro. Bueno, mil disculpas por interrumpirlo, pero quiero también agradecer a su persona por tan brillante presentación. Me disculpo por los inconvenientes externos que tuvimos. Realmente fueron cosas que se nos salieron de las manos. Y bueno, nadie espera que suceda este tipo de cosas, pero de igual manera me disculpo con su persona porque es bastante fea la situación, ¿no? Y bueno, hace rato también se me colgó la computadora, cosa que no sabía cómo hablar. Yo quería hacer las preguntas para hacerlo un poco más didáctico. Dije, qué mal, eso más, ya, bueno, ya pasó. Pero igual, doctor Sequeiros, agradecer por la webinar que nos presentó, bastante buena, una buena presentación y un público bastante, o sea, desde un principio se llenó. La verdad es que muchísimas gracias por colaborarnos y por aceptar ser parte de estas webinars que nosotros realizamos como federación y como Comité Permanente de Salud Pública. También agradecer a todos los que vieron la videoconferencia y los que deseen, y doctor también para su información, si usted desea, nosotros contamos con un canal de YouTube, ahí también vamos a subir la videoconferencia. Eso quiere decir que va a estar grabada y esperemos que no sea la última, ni la primera ni la última presentación que hagamos con usted. Sé que es un doctor bastante ocupado, pero sé que tal vez más adelante trabajemos con otras videoconferencias con otras temáticas o haciendo alternativas de los temas, como usted bien decía, de tratamiento y tocando otros temas relacionados a hipertensión arterial, ¿no? Te agradezco, Patricia, un abrazo grande a todos los asistentes virtuales, muchos de ellos mis alumnos. Un abrazo a todos y respetemos la cuarentena, pongamos todas nuestras buenas vibraciones
nuestras buenas vibras para que salgamos de este momento especial que tenemos y de verdad que tratemos de restablecer la normalidad. Si esto va a durar un poco más, aprovechemos nuestro tiempo estudiando. El estudiante de medicina es a tiempo completo, se lo digo a mis alumnos siempre. Entonces aprovechemos la oportunidad que tenemos de quedarnos en casa y poder aprender algo más. Un abrazo, que Dios los bendiga.